Iglesia de Cristo Ebenecer Tegucigalpa presenta Volviendo a Dios, Retiro 2020. Buenas noches, hermanos. Doy gracias al Señor por la oportunidad, por la bendición de estar en este lugar, de estar también entrando a la comodidad de sus hogares. Y gracias a Dios por la tecnología y por la sabiduría que el Señor les ha dado a todas las personas que hacen posible esto. Antes de entrar en el tema, yo quiero que hagamos una oración para entregar este momento, este tiempo en manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, lo bendecimos, Señor, lo glorificamos, Padre, y te damos muchas, pero muchas gracias, papá, por esta oportunidad y por este privilegio. Gracias, Señor, porque como siempre, como dice tu palabra, yo abro mi boca y tú la llenas con tu palabra. La honra y la gloria para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta noche yo quiero compartir con ustedes una palabra de vida que está en Hebreos 12, los versículos 1 y 2. Y voy a leérselos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El versículo 2 dice: pues con los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Y yo encontré en otras versiones, por lo menos el versículo 1, y se lo voy a leer también. Dice: despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Despojémonos del lastre que nos estorba. Dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos asedia en todo tiempo. Descargándonos de todo peso y de los lazos del pecado que nos tienen ligados, y corramos con aguante. Cuando nosotros vemos este versículo nos damos cuenta de que el Señor nos está hablando de una carrera. Y esa carrera cristiana para nosotros empieza con el nuevo nacimiento, cuando conocimos al Señor. Y esa carrera va a tener un término, hay una meta. Por eso nosotros la tenemos que correr con ciertas reglas, con ciertas instrucciones para que podamos lograr el premio, lograr el propósito. Esta carrera, hermanos, tiene características especiales. Y una de las características es que esta carrera necesita que le pongamos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra atención, todo el empeño, toda la dedicación. Fíjense que en 1 Corintios 9:26, la parte primera, Pablo dice: así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, no aventura, sino como ventura. Pablo nos está dando una directriz de cómo debemos de correr. Y correr a la ventura quiere decir correr como sin propósito, sin expectativas, algo incierto, algo inseguro, a ciegas. Así como nosotros decimos en buen hondureño, a lo loco. Vamos a correr de acá para acá, de acá para allá, para donde me lleven. Y así, hermanos y hermanas, no vamos a lograr nada ni vamos a llegar a ningún lugar. Pablo nos dice: yo de esta manera corro. Pablo entendía cómo tenía que correr y nosotros también lo tenemos que entender. No vamos a correr a lo que salga, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una meta, tenemos un propósito, tenemos una manera de correr específica, porque la meta que nosotros tenemos de esta carrera es una meta maravillosa, hermanos. Es una meta
que significa el encuentro con nuestro Señor Jesús. Por eso tenemos que correr como Dios nos dice que tenemos que correr, no a la locura, no a como me salga, no como yo quiera, no como a mí se me imaginen, no, de acuerdo a las directrices que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque si no, hermanos, nosotros no vamos a llegar, se lo dije anteriormente, a ningún lado. Fíjese que si usted lee Hebreos 12:2 dice que nosotros tenemos una gran multitud de testigos. ¿Cuáles son esos testigos, hermanos? Esos testigos son los que se enumeran en Hebreos 11. Dice que tenemos alrededor nuestro una multitud de testigos. En Hebreos 11 está lo que se llama la galería de hombres y mujeres de fe que estuvieron en esta tierra esperando una promesa que el Señor les había hecho. Y muchos murieron y no la recibieron, pero ellos la están disfrutando allá en el cielo. Otros la recibieron y la respuesta se tardó, pero la promesa vino, la promesa llegó, porque esta gente se mantuvo con paciencia, con fe y en el camino que el Señor les había trazado. Así deberíamos de ser nosotros. La Biblia, hermanos, compara a nosotros los cristianos con el agricultor que tiene que sembrar y que tiene que esperar para que haya cosecha, con el soldado que tiene que estar siempre dispuesto para estar peleando. Y también nos compara con los atletas. Los atletas están en un estadio, van a participar en una carrera, en un maratón, y tienen que prepararse, pero también tienen que seguir instrucciones, tienen que seguir lineamientos, no pueden correr ni pueden hacer las cosas como ellos quieran. Entonces, en esta carrera cristiana hay reglas, hermanos y hermanas, y en esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, yo espero compartir con ustedes algunas de ellas. En primer lugar, dice, despojémonos de todo peso. La palabra despojar quiere decir poner lejos, separar, alejar, dejar, desechar y terminar. Eso significa despojar. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a despojarnos. Pero fíjense que esto tiene que ser una capacitación, un entrenamiento. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos acostumbrados a despojarnos, sino que a cargarnos, a poner encima de nosotros cargas que Dios no nos ha puesto. Y eso impide que nosotros avancemos en esta carrera, que nosotros vayamos en esta carrera. Fíjese que nosotros, la palabra de Dios dice que el Señor en Mateo 11:30 dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así dice la palabra. Pero ¿qué hacemos nosotros? Cargarnos, y esa carga que es ligera según el Señor y según su palabra, nosotros la hacemos pesada. Nosotros la hacemos insoportable a veces. Y nosotros, hermanos, para correr esta carrera tenemos que estar livianos, bien livianos. No cargarnos con lo que Dios no nos ha dado. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Usted se imagina a una persona en un estadio que va a correr y se imagina con una gran mochila en la espalda. ¿Cómo cree que va a avanzar? ¿Cómo cree que va a correr? No puede. Va a ser muy pesado. Entonces nosotros estamos en una carrera, tal vez no en un estadio físico, en un estadio espiritual. Pero tenemos que correr, hermanos. Y nosotros, en esta noche yo le pido en el nombre de Jesús, aprendamos a despojarnos. Despojémonos de la tristeza, del dolor, de la angustia, de la soledad, del miedo. Estamos viviendo momentos bien duros. Tal vez para algunos es la primera vez que vivimos una situación como esta y nos ha llenado de temor, de ansiedad, de miedo. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a despojarnos. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Él está peleando la buena batalla por nosotros. Él no nos ha dejado ni nos va a dejar. He aquí, dice la palabra, yo estoy con vosotros todos los días de tu vida hasta el fin.
Así que nosotros tenemos palabra, tenemos promesa. Dice 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces nosotros tenemos que despojarnos y echar todas esas cosas en la espalda del Señor. Él es suficiente. Él lo va a hacer por usted. Pero ¿qué pasa? Nosotros decimos, sí, no, yo ya me despojé de esto, yo ya no tengo miedo, yo ya no tengo angustia, yo no estoy triste, yo no estoy preocupado, yo no estoy... No, así decimos. Pero al ratito ahí estamos otra vez, ay, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué? No, hermano, nosotros tenemos que aprender a despojarnos. Fíjense que dice, despojémonos de todo peso, de todo peso. ¿Qué es un peso? No me va a decir usted un lentillo, un billete, una moneda, no, no, no. El peso es algo, es una carga, es un estorbo, es algo que nos hace que nos inclinemos, que nos encorvemos porque no aguantamos. Entonces nosotros tenemos que aprender a despojarnos de todo peso. La segunda instrucción es que nosotros nos tenemos que despojar del pecado que nos asedia. ¿Qué quiere decir la palabra asediar? Pues la palabra asediar es rodear por todos lados, estorbar al corredor. Eso es lo que el pecado hace. Nos estorba, nos rodea por todos lados, no sale por aquí, no sale por allá. La tentación está ahí y la tentación no es pecado. El pecado es caer en la tentación. Usted recuerda cuando el Señor le dijo a Caín, bueno, el pecado está a la puerta. De nosotros depende si el pecado se enseñorea de nosotros o nosotros nos enseñoreamos del pecado. No lo aceptamos en nuestra vida. Nos despojamos del pecado. Fíjese que la Biblia habla de actitudes que nosotros debemos de quitar. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me llama la atención? Que la Biblia dice que somos nosotros. ¿Por qué dice eso? Porque dice, dejad, quítense. Es una orden, es un verbo imperativo. Somos nosotros los que nos tenemos que quitar todo eso o dejar esas cosas que son pecado y que nos estorban. Fíjese que le voy a dejar solamente 2 ejemplos. Uno está en Colosenses 3:8. Dice, pero ahora dejad, ahí está el verbo, también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Aquí hay 2 cosas. Pero ahora dejad, dice el Señor. Es ahora, este es el momento. No es mañana, no es dentro de un mes, peor dentro de un año. De dejar todas estas cosas. Dice, dejad también vosotros. Y el otro ejemplo, solo le doy 2 ejemplos. Porque usted puede buscar en la Biblia y usted se va a dar cuenta de cuántas listitas de estas tenemos ahí para que nos despojemos de ellas. El otro ejemplo está en Efesios 4:31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, hermanos y hermanas, esto nos dice que somos nosotros. Que el Señor no va a venir y va a venir a quitar uno por uno. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya lo hizo por nosotros en la cruz. Él ya nos dio la redención. Con su sangre perdonó todos nuestros pecados, pero nosotros nos volvemos a llenar de esos pecados, los volvemos a cometer y eso nos va a estorbar en esta carrera cristiana. La palabra de Dios dice en Proverbios 28:13 que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia, mas el que los encubre no prosperará. Entonces, otra decisión nuestra es despojarnos de el pecado que nos asedia, que nos va a salir por todos lados, que nos va a salir por aquí, por allá. Pero nosotros tenemos la capacidad, ya fuimos dotados de poder y autoridad para despojarnos, para rechazar todo tipo de pecado. Otra de las instrucciones en esta carrera es
que la debemos de correr con paciencia. Qué difícil. No es fácil tener paciencia, tener aguante, como dicen en unas versiones. La palabra paciencia implica precisamente eso: resistencia, aguante, perseverancia, constancia. Pero con una diferencia: este aguante, esta resistencia de nosotros para esperar una respuesta, para esperar una promesa, para esperar el cumplimiento de algo en nuestras vidas, tiene que hacerse con gozo, con alegría, con gratitud. No podemos estar esperando algo que el Señor nos ha prometido y quejándonos, protestando, llorando, lamentándonos, achacándole al Señor despropósitos. No, tiene que ser una espera, una paciencia gozosa, para que el Señor vea nuestro corazón y diga: ok, sí, estás esperando y te voy a complacer, pero vas a esperar otro ratito más. Y no es fácil, claro que no es fácil, pero esa es la instrucción de esta carrera. Fíjese que si usted lee Filipenses 3, del 12 al 13, dice Pablo: no que lo haya alcanzado ya todo, ni que yo sea perfecto, pero una cosa hago, dice Pablo: prosigo. ¿Qué quiere decir la palabra proseguir? Ir hacia adelante, caminar, no quedarme estancado, no quedarme parado porque el Señor no me ha contestado, sino que yo prosigo, sigo caminando, sigo avanzando, sigo corriendo. Hermano y hermana, nosotros, los hijos de Dios, nosotros, los cristianos, no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos, de los que proseguimos. Eso dice Pablo. Y mire lo que dice Segunda de Timoteo 2:5. A mí me encanta este versículo. Dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. No le podemos hacer trampas al Señor. No le podemos jugar sucio al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él nos está viendo. Él está viendo nuestro corazón, nuestras intenciones. Dice la palabra que todavía ni siquiera está la palabra en la boca cuando Él ya la sabe. Entonces nosotros tenemos que correr esta carrera legítimamente, hermanos, según como dice el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque la meta de la carrera es grandiosa, hermanos. Es hermosa esta meta. Mire, una de las cosas que vamos a encontrarnos al final de esta carrera es con el Señor Jesús. Y vamos a poder contemplar su gloria, su hermosura, su santidad, su grandeza. Y allí vamos a decir: valió la pena, Padre, valió la pena todo esto. Pero aparte de todo eso, nosotros vamos a compartir una gloria futura con Él. Esa gloria nos está esperando en el cielo. Mire lo que dice Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se nos va a manifestar tal como Él es. Entonces vamos a compartir esa gloria futura y también vamos a compartir una corona de vida. Mire, 1 Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí está hablando de la gente que corre en un estadio. Todos, dice la palabra, la verdad, corren, pero solo uno se lleva el premio y le entregan una corona, pero esa corona es corruptible. Esa corona se les puede caer, se les puede quebrar, se les puede pelar, se les puede perder, cualquier cosa puede ocurrir. Pero la corona que el Señor tiene para nosotros es incorruptible. Entonces dígame si no vale la pena seguir las instrucciones en esta carrera. Vale la pena, hermanos. ¿Que nos vamos a caer en la carrera? Sí, claro. Nos vamos a caer, pero nos vamos a levantar. ¿Por qué? Porque nadie que se cae se queda tirado. El Señor nos levanta. Muchas, dice la palabra de Dios, son las aflicciones del justo, pero de todas nos va a levantar el Señor. Entonces, hermanos, con todo esto que hemos visto hasta ahora,
nosotros no podemos distraernos. No podemos distraernos de esta carrera, hermanos. Tenemos que estar enfocados hacia dónde vamos, hacia la meta que queremos. Y la última instrucción es que nosotros tenemos que tener puestos los ojos en el Señor Jesús. A esa es nuestra meta. El Señor Jesús es nuestra inspiración. Le voy a pedir algo. Imagínese que usted está en un estadio corriendo. Ahorita no podemos ir a los estadios. Pero imagínese usted, visualice, usted está corriendo en un estadio, usted es un gran atleta, una gran atleta, corriendo en un estadio. ¿En quién pondría usted los ojos? ¿Hacia dónde dirigiría usted su mirada? ¿O estaría oyendo los que le aplauden, los que gritan su nombre, los que le dicen cosas para animarlo, pero también los que le pueden decir cosas para desanimarlos? También hay de esos. ¿Hacia dónde pondría usted sus ojos? Todo eso, los gritos, los aplausos, todo eso son distracciones. Y nosotros no podemos distraernos, ya se lo dije. Nosotros no podemos ver para atrás. Nosotros no podemos enredarnos en todo lo demás, porque nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesús. Él es nuestra inspiración. Él debe ser nuestra meta, hacia Él nuestra mirada. Mire, a mí me encanta que Hebreos 12:2 dice que el Señor Jesús, por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era el gozo del Señor Jesús? Hermana, pero si iba para la cruz, me va a decir usted. Sí, iba para la cruz y fue a la cruz. Pero también venció a esa cruz. Entonces, dice que por el gozo puesto delante de Él, ese gozo era el Señor Jesús. Después sabía que iba a estar sentado a la diestra del Padre. Él sabía también que con ese sacrificio iba a salvar a la humanidad. Entonces dice la palabra, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Usted y yo no tenemos ni idea de todo lo que el Señor Jesús sufrió en esa cruz. Hemos leído, hemos visto películas y nos formamos una imagen y decimos, ay, qué barbaridad, pobrecito, cómo sufrió, cómo botó su sangre, cómo aquí, cómo allá. Pero solo Él sabe cómo fue eso. Pero la sufrió la cruz, pasó por todo esto. Y dice, menospreció el oprobio. Es decir, el Señor Jesús no le hizo caso a todo lo que hicieron con Él. A todo. Lo menospreciaron, lo escupieron, se burlaron, echaron suerte sobre su ropa, lo crucificaron, lo traspasaron y aún así Él se mantuvo porque Él tenía algo en mente. Él quería llegar hacia su meta. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que aprender del Señor Jesús. Él es nuestro mejor ejemplo. Nosotros tenemos que correr con una dirección correcta, hermanos. No tenemos que mirar para atrás como la mujer de Lot que se convirtió en estatua de sal. Fíjese que Lucas 9:62 dice, Jesús le dijo, aquel que empieza a arar un campo y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Si nosotros pusimos ya nuestra mirada en Jesús, no retrocedamos, no vayamos para atrás, avancemos, no miremos para atrás, atrás no hay nada, todo lo tenemos delante de nosotros, así que nosotros tenemos que avanzar. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos? Consagrarnos enteramente al Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, entregado totalmente, una entrega total al Señor, hermanos. Que mis ojos estén puestos en Él, que mis pies caminen por los caminos de Él, que mis manos estén dispuestas a hacer el bien, que mi mente esté llena de Él, que mi corazón esté conformado con la gracia de Él y que todo mi cuerpo sea un sacrificio vivo para Él. Le dejo esto, hermano y hermana. Vivamos con los ojos puestos
en el Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te bendecimos en gran manera, Señor, por una palabra tan clara que tú nos has dejado, Señor, porque tú nos quieres ver allá contigo en el cielo. Padre, ayúdanos, Padre, a despojarnos de todo peso, de todo pecado, a correr esta carrera con paciencia y, Señor, sobre todo, a poner nuestra mirada en ti, nuestros ojos en ti, Padre, porque tú eres nuestra inspiración, tú eres nuestro ejemplo, Señor. Padre, muchas gracias por darnos esta oportunidad y porque tu palabra, Señor amado, ha hecho algo en nuestras vidas. Toda la honra, toda la gloria para ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, buenas noches. Que el Señor les continúe bendiciendo. Iglesia de Cristo de Benecer Tegucigalpa presentó Volviendo a Dios, Retiro 2020. Deseamos continúes con nosotros el día de mañana a las 7 p.m.